Disculpen, les voy a pedir que durante la charla, por favor, apaguen sus micrófonos y también apaguemos el video para que la conexión sea muchísimo más rápida y podamos pues disfrutar mejor de la presentación, ¿les parece? Bueno, ya como me presentaron, mi nombre es Harry Vargas Rodríguez, yo soy químico de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente me desempeño en CETEC como químico espectroscopista y como investigador. El día de hoy tengo una charla preparada para ustedes que se titula Gemología, una ciencia en desarrollo. Entonces, durante la charla vamos a estar hablando de qué es la gemología, vamos a estar hablando de algo de historia, algunos sucesos históricos importantes y de cómo la gemología adaptó sus diversos conocimientos y técnicas de áreas como la química y la física para resolver algunos retos dentro del campo gemológico. Haremos un énfasis muy especial en lo que es la espectroscopía y hablaremos de la espectroscopía infrarroja y cuál es su importancia dentro del estudio de la esmeralda. Entonces, comencemos. La gemología. Entonces, la gemología se define como la ciencia que estudia las piedras preciosas. Sabemos que es una rama, sabemos que es una rama de la mineralogía, ya que ante todo las gemas preciosas son minerales. Dentro de las labores que desempeña la gemología, me voy a concentrar en tres básicamente. La primera de ellas, y es una de las más antiguas, sería identificar gemas y ser capaz de discriminar estas gemas de diferentes imitantes. Entiéndase como imitantes a cualquier tipo de material, ya bien sea de tipo mineral o polimérico, que tiene propiedades muy similares a las gemas y puede ser, digamos, confundido, al menos a simple vista. Luego, pues posteriormente con el desarrollo de la química y con todo esto de la síntesis de sustancias químicas en general, aparecieron también la síntesis de esmeraldas, por ejemplo, de minerales de forma sintética. Entonces, una tarea también de la gemología es diferenciar entre estas piedras naturales y las piedras sintéticas. Y por último, algo que ya apareció mucho más reciente, son los tratamientos. Las esmeraldas de forma, digamos que de forma muy común se les agregan sustancias orgánicas dentro de sus fisuras para que mejoren los fenómenos de refracción dentro de la esmeralda y la luz se propague de una mejor forma. Esto pues mejora las características en cuanto a la calidad de la esmeralda. La labor de la gemología en este caso es detectar esos tratamientos y además evaluar cuál es el impacto el impacto de estos tratamientos dentro de su valor y dentro de las propiedades que se modifican en la esmeralda. Entonces comencemos a hablar algo del desarrollo temporal. Entonces, el primer reporte gemológico se realizó alrededor del año 77 de nuestra era por un sabio romano conocido como Plinio el Viejo. Él catalogó 25 gemas que se conocen hasta ese entonces, dentro de las cuales se encontraba la esmeralda. Él hizo una caracterización muy breve en cuanto a color, brillo y translucidez. Un segundo. En cuanto a brillo disculpen, en cuanto al color, brillo, translucidez y la dureza. Entre estas gemas se encontraban lo que conocemos hoy como zafiros y también como conocemos hoy la esmeralda. No fue sino hasta la invención de la lupa y el microscopio, después de los años 1200, que nuestra capacidad para observar objetos pequeños aumentó a gran escala, ya que antes pues, nos basábamos simplemente en nuestra observación. Y es que aproximadamente el límite de resolución del ojo humano está alrededor de unos 50 micrómetros. Eso es aproximadamente el grosor de un cabello humano. Entonces, ya con el uso, por ejemplo, del microscopio que inventó Zacharias Janssen, somos capaces de ver objetos 20 veces más pequeños que un cabello humano. Y con los microscopios que se utilizan en gemología actualmente, somos capaces de ver hasta 1000 veces cosas más pequeñas que el diámetro de un cabello humano. Posteriormente, llegó un estudioso inglés que es conocido por sus contribuciones a la teoría de la gravitación universal, pero además también tuvo grandes desarrollos dentro de la espectroscopía. Es Isaac Newton, todos lo conocemos. Él desarrolló un experimento en 1670 que consistía en hacer pasar luz blanca a través de un prisma. Cuando esto pasa por el fenómeno de refracción, la luz se separa en todos los colores que la componen. Básicamente,
esto ocurre porque la luz cambia su trayectoria dependiendo de la energía que tiene esa onda. Entonces, el rojo, que es el color con menor energía, es el color que menos se desvía, y el violeta, que sería el de más energía, es el que más va el que más se va a desviar al pasar por el rayo. Posteriormente, un astrónomo y físico alemán conocido como Joseph von Fraunhofer desarrolló el espectroscopio. Él se basó en las ideas posteriores de Newton para poder separar la luz utilizando prismas, pero además añadió a su instrumento un ocular, el que nos permitía visualizar directamente este espectro, ¿sí? A esto es lo que llamamos espectro, a esta distribución de, de la luz dependiendo de su energía o de su longitud de onda. Fraunhofer entonces lo que estudió fue básicamente las líneas del Sol. Entonces este es el espectro visible que podemos observar utilizando un espectroscopio, y Fraunhofer se dio cuenta que ese espectro no era continuo, que había unas líneas negras que él denominó líneas de absorción, y aún en la actualidad se siguen denominando en honor a Fraunhofer como las líneas de Fraunhofer. Posteriormente los químicos comenzaron a asignar estas señales a diferentes sustancias químicas, y pues nos dimos cuenta que de esta forma podíamos ampliar lo que podíamos observar dentro de los materiales, y podíamos observar ciertas cosas de composición, podíamos observar la presencia de diferentes sustancias químicas. Y no fue sino hasta 1866 que Sir Arthur Church utilizó el espectroscopio para evaluar las gemas. Entonces aquí les muestro cómo luce un espectro de una esmeralda. Entonces, como pueden observar, tenemos unas líneas de absorción debidas a los materiales, a los elementos cromóforos presentes en la esmeralda. Recuerden que los cromóforos son las sustancias que le dan color, le otorgan el color característico a la esmeralda. Entonces, en este caso podemos ver el cromo y el vanadio por esta zona. Por acá hacia 600 nanómetros vemos el cromo, y aquí hacia el final del espectro visible podemos observar el hierro. Y este es uno de los instrumentos utilizados, digamos, en la actualidad para hacer estas mediciones. Esto es un espectroscopio gemológico. Entonces, ya entrando un poco más en materia, hablemos de qué es la espectroscopía. La espectroscopía sabemos que es el estudio de la interacción entre la materia y la luz. Entiéndase materia como todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen dentro del universo. Y la luz, pues sabemos que es radiación electromagnética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los átomos y las moléculas no los podemos ver a simple vista, no podemos saber su estructura y tampoco sabemos su composición. Entonces, lo que hacemos es aplicarles luz, incidirlos con luz, y vamos a obtener unas respuestas. Y estas respuestas nos van a decir muchas características acerca de la composición y acerca de la estructura de la materia. Entonces, la espectroscopía es una herramienta muy poderosa, ya que nos sirve para muchísimas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, nos sirve para cuantificar la cantidad de proteína presente en los alimentos, o para evaluar la calidad de una bomba utilizada en el campo. Y su aplicación es tan grande que nos permitió, por ejemplo, estudiar los gases que están presentes en las estrellas. Entonces, vamos a mencionar algo del espectro electromagnético. Entonces, como pueden observar, acá tenemos las ondas de menor energía, que serían las ondas de radio, que tienen pues una longitud de onda bastante grande, por allá cerca de los 100 metros, y tenemos los rayos gamma, que tienen una longitud de onda muy chiquitica, y son los más energéticos del espectro electromagnético. Están por allá, digamos, el tamaño de estas ondas es del tamaño de los núcleos atómicos. Y solo esta pequeña parte del espectro, que es el espectro visible, es el espectro que nosotros podemos observar. Y el tamaño de esa longitud de onda está por el tamaño de los nanómetros. De 380 nanómetros a 780 nanómetros va el espectro visible. Esto es lo único que nosotros podemos observar. Y con los instrumentos que teníamos en la antigüedad, antes de desarrollar la espectroscopía moderna, solo podíamos observar esta radiación. Entonces, ya cuando se amplía la capacidad de detección con diferentes instrumentos, accedemos a una gran cantidad de técnicas que nos permiten tener usos en muchas aplicaciones, como por ejemplo la resonancia magnética nuclear, RMN, que es ampliamente utilizada en la medicina para ver los tejidos. Es, digamos, la técnica maestra en química para poder saber la estructura de un determinado
de una determinada molécula, y también tiene grandes aplicaciones dentro de la parte mineralógica. Se me ocurre, no sé, la del carbón, por ejemplo. Se puede estudiar utilizando carbono 13 para saber el grado de maduración de un carbón. Tenemos técnicas como el infrarrojo, que sirven en una gran variedad de industrias, como es la industria del petróleo, la industria de los plásticos, y también nos sirve para, digamos, para la parte de la identificación mineralógica. Entonces, aquí tenemos dos técnicas principales: absorción en infrarrojo y dispersión RAM. Dentro de la espectroscopía UV-Vis, ultravioleta visible, entonces tenemos muchas aplicaciones, como les mencioné. Aquí podemos utilizar la espectroscopía UV-Vis para cuantificar la cantidad de proteínas presentes en una muestra determinada, y también tenemos la fluorescencia molecular, que entre otras cosas se utiliza en la detección del coronavirus, ya que pues estamos en tiempos de coronavirus, ya que pues para detectar el coronavirus se agregan ciertos marcadores fluorescentes que son detectados, y así es como podemos identificar la presencia del virus en pues, diferentes fluidos humanos. Y por último tenemos los rayos X. Tenemos la radiografía y la fluorescencia de rayos X. La radiografía utilizada en gemología, en la caracterización de perlas, por ejemplo, nos permite diferenciar si una perla es cultivada o es de origen natural. Listo, estas cuatro técnicas que les muestro a continuación son cuatro técnicas utilizadas de forma común dentro de la gemología, y son cuatro técnicas con las que contamos en CDTEC, que utilizamos para nuestras investigaciones y demás. Absorción en infrarrojo, dispersión Raman, nos permiten ver grupos funcionales dentro de minerales. Ya vamos a ver un poco de eso. Ultravioleta visible nos sirve para caracterizar el color y nos sirve para hablar de algunas cosas de origen en la esmeralda. Y fluorescencia de rayos X, que nos permite cuantificar los elementos presentes dentro de cualquier mineral. La charla de hoy va a estar enfocada hacia el infrarrojo, la técnica del infrarrojo. Entonces, para entender un poco más qué es el infrarrojo, entonces hay algunas especies, como las serpientes, que pueden ver en el infrarrojo. Nosotros, como les mostré anteriormente, solo podemos ver en el espectro visible. Ellas pueden ver en el infrarrojo. ¿Eso qué significa? Que ven los cuerpos cuando están irradiando calor. Eso les sirve pues para cazar en la noche. Nosotros, para poder ver en el infrarrojo, tenemos que hacer uso de visores nocturnos, y pues podemos ver imágenes de este tipo. Entonces, el infrarrojo, entiéndase como radiación que al contacto con nuestros tejidos la percibimos como calor. Entonces, ¿cómo funcionan los equipos que miden el espectro infrarrojo? Entonces, les voy a hacer un símil con el espectro visible para que se entienda. Entonces, si tenemos una esmeralda y la hacemos incidir con luz blanca, eh, esa esmeralda va a absorber una parte de la radiación y nos va a transmitir otro, nos va a transmitir el verde. Es por eso que podemos apreciar el color de la esmeralda. Lo mismo ocurre con la radiación infrarroja, solo que la radiación infrarroja no la podemos ver a simple vista. Entonces, le suministramos radiación infrarroja, es decir, en forma de calor, y vemos cómo la esmeralda responde a ese estímulo que le estamos dando. Así es como podemos saber la estructura y la composición de la esmeralda. Bueno, para medir esto utilizamos la absorbancia, que es simplemente una relación entre la intensidad de esta luz transmitida y de la luz incidente que llega a la esmeralda. Entonces, en el rango visible, veríamos que este es un mineral que transmitiría gran parte de la luz que le estamos irradiando, y ese es un mineral que no dejaría pasar la luz, no la transmitiría fácilmente y absorbería gran parte del espectro, en este caso el espectro visible. Este es el equipo que utilizamos en CDTEC para medir el espectro infrarrojo de las esmeraldas. Aquí podemos ver una esmeralda siendo medida en un equipo de FTIR, utilizando un módulo de difracción, de reflectancia difusa. Entonces, ¿qué pasa y por qué la materia absorbe esa energía? Resulta que cuando la radiación infrarroja entra en contacto con la materia, genera este tipo de vibraciones. Entonces, hace que los enlaces, que son la unión de dos elementos, en este caso, las moléculas de agua, oxígeno y hidrógeno, hace que los enlaces se comiencen a mover y que se muevan de formas muy características. Entonces, por ejemplo, estos son los tres movimientos que presenta la molécula de agua al ser irradiada con radiación infrarroja. Tenemos el estiramiento simétrico, el asimétrico, y tenemos una flexión. Y bueno, esto cómo podemos visualizarlo, cómo lo visualizamos dentro de la espectroscopía y dentro de nuestros equipos. Entonces, así es como vemos un espectro. Esto que vemos acá sería una absorción. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos?
podemos saber cuánto absorben, ¿sí? Qué tanto absorben, dependiendo de la intensidad de estas señales, y también podemos saber para qué valores de energía. Entonces, cuando hablamos de espectroscopía infrarroja, hablamos del número de onda. Entonces, es una unidad de medida, sabemos que la energía aumenta hacia ese sentido, disminuye hacia acá. Entonces, aquí en la espectroscopía infrarroja, como se pueden dar cuenta, podemos ver los tres modos de vibración del agua, podemos ver por cómo el agua se mueve eh, y dónde, en qué zonas de energía se mueve al hacer pasar radiación infrarroja. Pero bueno, ¿por qué es tan importante el agua? ¿Por qué hablamos tanto del agua? Es que resulta que entre las esmeraldas se generan unos microcanales. Y dentro de esos microcanales el agua se deposita de formas muy particulares. Entonces, este es el espectro característico de una esmeralda, el espectro infrarrojo de una esmeralda, en este caso una esmeralda colombiana y una esmeralda natural. Les voy a ser sincero, y es que cuando yo llegué a trabajar a CDT, la primera vez que me mostraron un espectro de estos, no sé, yo me asusté un poco, me sorprendí un poco porque pues no estaba acostumbrado a ver espectros tan ruidosos y tampoco pues tenía, digamos, en ese momento fue un poco difícil interpretar esas señales. Bueno, la verdad este espectro que les muestro es mucho más bonito que yo tuve que ver la primera vez de una esmeralda, pero entonces ya después con un poco de lectura obviamente y ya con un poco de práctica, entonces uno puede comenzar a asignar ciertas señales. Entonces, por ejemplo, en esta zona que vemos acá muy saturada, vemos lo que es eh, la parte estructural de la esmeralda. Sabemos que la esmeralda es un aluminosilicato de berilio, ¿sí? Entonces vamos a tener en toda esta parte, vamos a tener vibraciones debidas a el enlace silicio-oxígeno, que también vamos a ver algunas cosas de los enlaces unidos a oxígeno y aluminio, por ejemplo. Como les mencioné anteriormente, dentro del espectro tenemos agua. Recuerden, hace un rato les mostré que tenemos unas absorciones importantes, por acá hacia el lado de los 3600, 3700, acá las podemos observar. Pero si se dan cuenta, hay múltiples señales, hay muchas señales. Entonces lo que ocurre es que dentro de la esmeralda, dentro de esos microcanales, el agua se puede colocar de diferentes formas, de diferentes posiciones. Eso hace que percibamos diferentes señales en la espectroscopía infrarroja y la podemos visualizar. También dentro del infrarrojo podemos ver gases que han quedado atrapados dentro del proceso de cristalización de la esmeralda y podemos ver absorciones en este caso debidas al dióxido de carbono presente dentro de la esmeralda. Bueno, además de estas cosas, por ejemplo, si ven estas zonas de acá, esta zona de acá nos va a interesar mucho. Les voy a mostrar ahora qué utilidad tiene estudiar estas otras zonas del espectro dentro de la ciencia gemológica. Entonces, la primera de ellas, como les mencioné en la introducción, es la identificación. Entonces, aquí les muestro una imagen de una esmeralda hidrotermal sintética y una esmeralda natural. Utilizando espectroscopía IR, entonces podemos diferenciarlas. Entonces, vamos a comenzar por la fácil. Vamos a comparar el espectro de la esmeralda natural con un espectro de una esmeralda sintetizada por un método denominado flux. Como se pueden dar cuenta, aquí en la zona de 3500 no tenemos ninguna señal en la parte de la esmeralda sintética. Y es porque esas esmeraldas carecen de agua. Tampoco tenemos estas señales acá debidas a agua y tampoco tenemos hacia la zona de 2700 esta zona de estiramientos de agua y de otras moléculas de agua con presencia de isótopos, como el deuterio, por ejemplo. Y ahora sigamos a la que es un poquito más difícil, que es la síntesis hidrotermal. En la síntesis hidrotermal, como su nombre lo indica, sí se utiliza agua para la síntesis. Y como pueden darse cuenta, tenemos unos modos, unas vibraciones muy similares a la de la esmeralda natural, como se pueden dar cuenta. Bueno, acá tenemos una leve diferencia, acá tenemos una leve diferencia con la natural, pero en este caso, la señal que me permite decir si la esmeralda es natural o no, es esta de acá. También debido a la presencia de aguas, en este caso aguas tipo 1, dentro de la esmeralda. Listo, entonces vamos a hablar ahora de la siguiente aplicación. Entonces, como les mencioné, posteriormente con el desarrollo de la química llegaron nuevos métodos de síntesis para esmeraldas sintéticas. Entonces, aquí les muestro el ejemplo de una esmeralda natural y una esmeralda sintética. Entonces, utilizando la espectroscopía IR también podemos diferenciar esos imitantes de la esmeralda natural. Disculpen, tenemos un vidrio sintético, perdón, con ustedes, una esmeralda natural y un vidrio sintético. Entonces, estas sustancias se pueden parecer y pueden ser utilizadas para engañar dentro del comercio.
engañar a los compradores. Entonces podemos observar en esta zona, que es de 1400 a 400, esa zona que al comienzo teníamos una gran saturación. Aquí, utilizando un método conocido como reflectancia especular, podemos ya hablar de esas vibraciones típicas de la estructura cristalina de la esmeralda, de ese silicio oxígeno que podemos ver y esos estiramientos debidos a la presencia de aluminio dentro de la estructura. Es como se pueden dar cuenta, podemos diferenciar fácilmente entre una esmeralda, un cuarzo y un vidrio. Podemos ver que el vidrio, al no ser un material cristalino, carece de estiramientos, digamos, característicos. Y hablando acerca de tratamientos, nuestro director ejecutivo Gabriel Angarita hace 8 días nos estuvo contando de tratamientos. Entonces, así como nos explicaba, los tratamientos son muchas veces son requeridos para tratar las esmeraldas, ya que las esmeraldas de forma natural traen fisuras, ¿sí? Traen fisuras dentro de esa estructura. Entonces, nosotros colocamos diferentes sustancias orgánicas para tapar esas fisuras y para que la luz pase más fácilmente por esas fisuras y las piedras, las gemas, tengan una mayor claridad, sean, digamos, más bellas a la vista. Bueno, aquí les muestro una esmeralda con tratamiento y una esmeralda sin tratamiento y una esmeralda con tratamiento. Cabe aclarar que en este caso, esta esmeralda es una esmeralda sintética, sin embargo, ilustra bien el punto al que queremos llegar. Y también, utilizando la espectroscopía IR, yo puedo identificar qué tipo de tratamiento tengo y puedo detectar los tratamientos dentro de la esmeralda. Básicamente, como nos mencionó el doctor Gabriel hace 8 días, tenemos cuatro sustancias que son principalmente utilizadas en el comercio, como lo son las resinas, aceites, ceras y bálsamos. Entonces, en esta zona del espectro IR, lo que observamos son estiramientos de tipo carbono y hidrógeno de sustancias orgánicas, ya bien sea sustancias alifáticas o sustancias aromáticas. Entonces, como se pueden dar cuenta, en las esmeraldas en tratamiento no observamos ningún tipo de absorción característica en esta zona, mientras que al ir agregando ciertas sustancias dentro de las fisuras de la esmeralda, podemos observar algunas señales de absorción en esta zona y además podemos diferenciar de algunos de estos tratamientos. Entonces, para resumir lo que vimos hasta ahora, entonces vimos que la espectroscopía es una herramienta fundamental dentro de la gemología y también les cuento un poco de todas las aplicaciones que tiene la espectroscopía en otros campos de conocimiento, incluida el estudio mineralógico. Además, vimos que la gemología está en una evolución constante y esto se debe a que depende de ciencias como la química y la física. Se ha adaptado a lo largo del tiempo técnicas y conocimiento de estas ciencias para, digamos, su quehacer diario. Y es por esto que necesita y requiere profesionales especializados en estas áreas del conocimiento para desempeñar el quehacer gemológico dentro de un laboratorio. Y además vimos que la espectroscopía infrarroja nos sirve para 3 cosas, principalmente dentro de las ciencias gemológicas, en la caracterización de la esmeralda. Entonces nos permite identificar minerales, nos permite identificar imitantes y sustancias y otro tipo de sustancias y discriminarlas con respecto a la esmeralda. Y también nos permite identificar los tratamientos presentes dentro de la esmeralda. Esperamos en próximas charlas poderles contar algo más de lo que hace CDT con las 3 técnicas con las que contamos. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. En caso de que no alcancemos a responder todas las preguntas que nos digan ahorita, pueden escribir a este correo para resolver sus dudas. Muchísimas gracias por su atención. Espero la presentación haya sido sagrada.